Adelante, hermana. Ya. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio que tenemos hoy, Señor, de estar ante tu divina presencia, Señor, dándote gracias por escogernos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas, Señor, de tu mano en todo lo que hacemos, Señor. Gracias porque tú perdonas nuestras fallas, Señor, porque tú nos das este tiempo maravilloso, Señor, para aprender, para afianzarnos más en tu palabra, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo que se prepara, Señor, y nos lleva, Señor, ante ti, aclarando, Señor, cualquier duda, deficiencia que tengamos, algo que no entendemos, Señor. Cuán agradecidos estamos, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que van a llegar y gracias, Señor, por los que no han podido asistir. Bendícelos, Señor, bendice sus vidas y, Señor, mil gracias por este momento. Te las damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy Hechos 23, desde el verso 23 hasta el verso 35. Y el título que tenemos para hoy, Dios sigue obrando para la seguridad de Pablo. Hechos 23, versos 23 al 35. Algo que nosotros podemos ver a través de toda la Biblia y a través de nuestra vida es que Dios nunca nos da detalles de lo que está pasando en nuestra vida. Hay personas que a veces quieren adivinar el futuro de otro y querer estarle diciendo a otra persona lo que le va a suceder, lo que le va a pasar, pero esto no lo vemos nosotros en la Biblia. Ahora, Dios no nos puede decir a nosotros lo que nos va a pasar, pero sí ha prometido estar con nosotros en cualquier circunstancia. ¿Ven esto? Esto es muy importante. Esto es lo que nos da a nosotros seguridad. Los judíos habían hecho un plan para matar a Pablo, pero recordemos lo que vimos la semana pasada, que había alguien ahí entre ellos que ellos desconocían y era el sobrino de Pablo. Él oyó del plan y fue a comunicarle al tribuno lo que estaban tramando los judíos. Así que el sobrino de Pablo fue a la cárcel, conversó con Pablo, le explicó lo que estaban organizando más de 40 hombres y Pablo llama a un centurión y le dice, ve, lleve este joven ante el tribuno, que él tiene algo importante que comunicarle. Así que ya el tribuno recibió la información. Ahora el tribuno, sin decir lo que iba a hacer, porque ustedes saben que el tribuno era el principal jefe militar, no tenía que comunicarle a nadie lo que él iba a hacer. Él preparó un plan mejor que el plan que tenían los judíos. ¿Qué plan habían elaborado los judíos? El plan de solicitar al tribuno que mandara a Pablo a Jerusalén de la fortaleza, un largo camino, y en el camino estos más de 40 hombres levantarse y matar a Pablo. Ahora vamos a ver lo que pasa aquí. Vamos a iniciar leyendo los versos 23 y verso 24. Hermana Beatriz, perdón, hermana Beatriz. Ya. El verso 23 y 24 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados,
70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Así, hermano, que el tribuno preparó un plan, como Dios tiene todo organizado, porque aquí es donde está el punto. ¿Sabría Pablo lo que Dios estaba haciendo? No. ¿Sabía Pablo lo que estaba aconteciendo en contra de él? No lo sabía. Ahora, Dios está en control de todas las cosas y Dios siempre cuidará de nosotros. Hay un himno muy bonito que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué hermoso es cuando nosotros podemos confiar en el Señor de esta manera. Así que, ¿qué hace el tribuno? Recuerden que había un plan. ¿Cuál era el plan? Al otro día pedir que Pablo fuera llevado a la ciudad de Jerusalén. Pero esa noche el tribuno mandó para que se preparara y que todo estuviera listo para las 9 de la noche. Así que la hora tercera es las 9 de la noche. Sí, la hora tercera es las 9 de la noche. La hora primera es, recuerden que el horario judío se dividía en 3 horas y la noche comenzaba a las 6 de la tarde, la puesta del sol. Entonces la hora tercera de la noche, 9 de la noche, igual que la 9 de la mañana, la hora tercera del día. A esa hora el Señor fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a la hora novena, que es la 3 de la tarde, en el horario nuestro. Así que todo debía estar listo para las 9 de la noche. Recuerden, para que pongan esto claro en la mente, al siguiente día ellos iban a solicitar que Pablo fuese llevado a Jerusalén. Y esta noche el tribuno manda, porque supo lo que había, el plan que había, y le dio órdenes a 2 centuriones, cada uno con 100 soldados. Vamos a ir contando, 200 soldados, ¿verdad? Y mandó a preparar 70 jinetes. Así que eran soldados que andaban a caballo, esa era su especialidad, y 200 lanceros. Así que eran la gente de infantería, para que ellos tomaran a Pablo de la fortaleza donde estaba, allí donde se encontraba el mismo tribuno, y lo llevaran a la ciudad de Cesarea, donde en ese tiempo se hallaba el gobernador romano que se llamaba Félix. Así que fue un plan perfecto, hermanos, cómo Dios dispone. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en este punto, porque muchas veces como que parece que predicamos lo mismo, pero el problema es que nosotros no salimos de la misma situación, nosotros los seres humanos. Confiamos en Dios, Dios nos saca de un apuro y decimos: gloria al Señor, testificamos, decimos: el Señor está conmigo. Miren lo que Dios ha hecho, cómo Dios me ayudó a abrir esta puerta, Dios me ayudó a resolver esto. Muy bien, estamos felices, pero llega el próximo problema y estamos dudando si Dios está con nosotros, si Dios está a nuestro lado. Y el punto básico aquí es, hermanos, Dios nunca va a perder un solo detalle en protegernos a nosotros, en guardarnos, en cubrirnos. Van a venir dificultades. Dios ha dicho no que no vamos a tener problemas. Dios ha dicho que Él estará con nosotros en medio de la dificultad.
Y es lo que acá estamos viendo. Imagínense, hermanos, un predicador como Pablo, ahora es todo un ejército, todo un pequeño ejército que está disponible para cuidar ¿a quién? A un solo hombre. Estamos hablando de 470 soldados, 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes para que protegieran a Pablo, para que lo cuidaran en el camino. La verdad es que cuántas cosas hace Dios en nuestras vidas. Nosotros en muchos casos pasan cosas que quizás no nos imaginamos, tal vez nunca nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho, de lo que el Señor nos ha evitado. Hay cosas que son evidentes, que nosotros las vamos a ver, pero sea que veamos o no, Dios estará con nosotros. Dios estará guardándonos. Y este es un mensaje que hay que estar repitiéndonos nosotros mismos, porque se nos olvida. Una persona puede tener todo un día tranquilo y en 10 minutos se presenta un problema y dice, ya se me dañó el día. No da gracias a Dios por todo lo que ha recibido. Se queja por lo que no ha recibido y no aprovecha todo lo que Dios le ha dado, todo lo que el Señor ha suplido a su favor. Así que vamos a ver y vamos a leer ahora varios versículos para que veamos. El tribuno, que se llamaba Claudio Lisias, le envió una carta al gobernador porque tenía que notificarle por qué este hombre era enviado allá y la razón por la cual estaba haciendo todo este movimiento. Así que quiero que vamos a leer ahora desde el verso 25 hasta el verso 30. Quiero que pongan atención porque vamos a analizar algunos detalles acerca de esta lectura. Así que alguien que lea. Amén. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisas, al excelentísimo gobernador Félix Salud, a este hombre aprehendido por los judíos y que iba ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Veo borroso, pastor. Puede ver otra persona, es que se me Rubiela, estoy viendo como ¿Quiere borroso. continuar, hermana Rubiela? Por el 20. Sí. Que lea el 27. Tenga cuenta. El 27. Sí, por ahí va. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero el ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Así que le envía una carta. Le envía una carta. Él era, repito, el jefe militar de más alto rango en Jerusalén de las fuerzas romanas de ocupación, y el gobernador era la autoridad más alta que había en toda esa región, en todo Israel, en toda Palestina. Palestina se iba a llamar un poquito más adelante. Es en el año 135 que el lugar se llama Palestina. ¿Y por qué le pusieron Palestina? Fue un emperador romano llamado Adriano. Lo hizo para molestar y humillar a los judíos. Palestina quiere decir tierra de los filisteos. Y todo el que lee la Biblia sabe que los filisteos fue un
un grupo de personas que vivían en la tierra de Canaán, que todo el tiempo fueron enemigos de Israel y se mantenían peleando todo el tiempo. Ahora, acá el punto básico es este. Claudio Lisias, el tribuno, jefe militar de Jerusalén, le envía esta carta al gobernador romano. Le envía a este hombre y explica todos los detalles que eran necesarios para que el gobernador se pusiera al día de lo que estaba pasando. Ahora, vamos a ver. Les pedí que leyeran, ¿verdad?, con atención estos versículos. ¿Qué piensan ustedes sobre la explicación de Claudio, el tribuno, al gobernador Félix? Vamos a ver, ¿alguna opinión? ¿Qué piensan? Le estaba pidiendo que lo protegiera también. Yo pienso que como él era como un subalterno del gobernador, él tenía que dar explicaciones explícitas por la cual él no había podido darle una sentencia y lo enviaba a él para que él tuviera todos los detalles, porque el gobernador pudo haberle dicho, bueno, estaba en sus manos y usted tenía el poder de ejecutar lo que tenía que hacer, pero él se lavó las manos, como lo diríamos nosotros, lo mandó explicando bien los detalles para que él no fuera después a ajustarle cuentas a Félix. Muy bien. A Claudio, perdón, para que él Sí. pudiera tener claro y cuando vinieran los judíos a tomar, él ya tuviera una base específica, jurídica, con que enfrentarlos y decir que por la ley romana no había nada que lo podía ejecutar a él. Miren, noten la expresión que utiliza Claudio Lisias, que es el tribuno al gobernador, que es Félix. Él le dice que por cuestiones que lo estaban acusando por asuntos de las leyes de ellos, de los judíos, pero que este hombre no ha cometido ningún delito digno de muerte y ni siquiera de prisión. O sea, ¿qué estaba diciendo? Este hombre es inocente completamente. ¿A qué se le parece esto a ustedes? Recuerden que a Jesucristo lo condenaron en inocencia, ¿eh? Lo condenaron declarándolo inocente. Porque Pilato dijo, ninguna falta hallo en este hombre. Sin embargo, fue condenado. Se puede decir sin ninguna duda que el juicio más injusto de toda la historia lo sufrió nuestro Señor Jesús, la peor injusticia que se puede cometer. Así que estamos viendo esto, pero yo quisiera ver si ustedes descubrieron aquí en estos versículos un detalle que no fue así exactamente. Vamos a ver, en la carta que él envía hay un detalle que él dice que no fue así exactamente. Y ya nosotros estudiamos la historia y ya sabemos bien todo lo que pasó. ¿Qué ustedes descubren aquí que no fue así exactamente? Vamos a ver. Y le voy a decir dónde está. Está en el verso 27. Hermano Antonio, ¿lo descubrió? Sí, que él se atribuye que él fue el que lo aprendió y lo liberó de los judíos, pero no fue él, fue el tribuno que lo envió a... El sobrino de El sobrino de Pablo que habló y el tribuno dijo, Sí. quédate aquí, manténlo callado. Sí, exacto. Es decir, lo que él hizo no fue porque él descubrió nada, sino porque le informaron. Pero el verso 27 tiene un detalle, hermano. Vamos a ver si lo pueden identificar aquí. Tiene un detalle que no fue exactamente así. Vamos a ver. Lo que dice, habiendo sabido que era ciudadano romano, él no lo sabía. No lo sabía, exacto, ¿ven? O sea, todo eso. Él está explicando todo lo que ha dicho está correcto, pero al llegar a ese punto,
no está diciendo totalmente la verdad, porque él supo que Pablo era ciudadano romano después. Recuerden que lo llevan prisionero a Pablo a la fortaleza y lo van a atar para golpearlo y de esa manera pues investigarlo. Y cuando lo van a atar, Pablo dice que si era lícito según la ley atar a un ciudadano romano y castigarlo antes de juicio. Ahí es donde el hombre descubre que era ciudadano romano, no cuando él fue y lo libró de los judíos. Ven, el ir y librarlo de los judíos es verdad, el tumulto, todo aquello era verdad, pero en ese punto no. El político siempre va a alterar algo de la verdad para sacar un beneficio propio. Porque ¿qué iba a representar esto en la carrera política? Recuerden que el tribuno era de menos rango que el gobernador. ¿Qué iba a representar esto? Iba a representar un detalle importante, es decir, el tribuno estaba defendiendo a los ciudadanos romanos donde quiera que ellos estuviesen, y al hombre saber que era ciudadano romano, por eso fue hermanos, él fue porque Dios dispuso todo. Dios dispuso que él fuera, porque pudo haber pasado el tumulto y no enterarse. Incluso hubo casos en Israel cuando el mismo Pablo estuvo persiguiendo a los cristianos que tuvieron que salir huyendo. El gobernador no intervino. No intervino para nada. Recuerden que Dios tiene todo bajo control y nada se va a escapar de el poder de Dios. Pero se dan cuenta, hermanos, esto de los políticos mentir, alterar las cosas, hacen esto los políticos, ¿verdad? Recuerdo, hay un chiste, parece por ahí, un lugar donde un político fue a dar un discurso. Él iba a ser candidato y dijo: cuando gane esta comunidad para que se desarrolle, le voy a hacer un puente para que puedan cruzar y mover sus productos de un lado a otro. Y alguien le dijo: señor, aquí no hay río. Y el político enardecido dijo: le voy a hacer el río también. Es una manera de representar lo exagerado que son los políticos. Y aquí estamos viendo que, bueno, el hombre Claudio Lisias, aunque había hecho algo correcto y todo, pero aquí está alterando un poquito la verdad. Y tengo una pregunta para que ustedes la analicen. ¿Necesita Dios que le ayudemos arreglando algo? ¿Qué les parece si para aumentar la fe de ustedes, yo llego acá y les digo: hermanos, hace un tiempo que murió una persona y el Señor me mandó, yo fui, oré por el muerto y se levantó, para que usted levante su fe? ¿Qué le parece esto? Está como atribuyendo él, que él es el que tiene el poder. Ok, pero escuchen bien lo que yo dije. Dios me habló, me mandó y en el nombre del Señor oré y se levantó el muerto. Le estoy atribuyendo a Dios, pero eso es mentira. Ven, es decir, Dios no necesita que yo mienta para que ustedes vean la grandeza de su poder. Dios no necesita que yo mienta para que su fe se alimente, porque la fe suya no se alimenta de la mentira, se alimenta de la verdad. Y el Espíritu Santo nunca va a apoyar algo falso, no importa quién lo diga. Así que Dios no necesita que nosotros le demos una manita. A veces la gente tiene esta duda de que, y esta confusión de que Dios como que necesita que le demos una manita. Hermanos, hay cosas que usted y yo tenemos que hacerlas, pero no es que le estamos dando manos a Dios, porque hay cosas que tenemos que hacer, pero no estamos ayudando a Dios. Es que Dios jamás puede necesitar nuestra ayuda. Así que bueno, vamos a ver. Aquel pequeño ejército, ¿recuerdan cuántos eran? 470 soldados de diferentes disciplinas.
de las legiones romanas, así se llamaban el ejército mayoritario de los romanos, legiones. Las legiones iban de 2.000 hasta 6.000 soldados, tenía una legión, y el jefe máximo de una legión, así se llamaba, el legionario, general legionario, y debajo de él estaban los demás rangos. Aquel pequeño ejército tomó a Pablo y montándolo en un caballo lo sacó de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que la fortaleza donde Pablo estaba preso se encontraba en la ciudad de Jerusalén, y ustedes recordarán que había un plan. Había un plan. ¿Cuál era el plan? Aprovechar que Pablo saliera de la fortaleza y matarlo. Les pregunto yo, ¿pudieron haber salido escondidos 470 hombres a cualquier hora? Eran muchos. Y este movimiento de soldados saliendo de la fortaleza, a la gente le iba a llamar la atención, pero nadie podía intervenir, ningún judío podía intervenir. Así que aquello fue algo extraordinario. A nadie se le habría atrevido a querer detener aquello, ¿verdad? Era imposible que un grupo de judíos pudieran hacer esto, porque se iban a exponer a ser muertos por esos soldados. Ustedes saben que estos soldados tenían que cumplir órdenes. ¿Y cuál era la orden? Tomen este hombre, móntenlo en un caballo y entréguenlo al gobernador. Vayan a Cesarea y entréguenlo al gobernador. Así que lo sacaron de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver versos 31 y 32. Hermana Jennifer. Amén. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Así que, hermanos, el plan era que Pablo fuese llevado fuera de Jerusalén por 470 soldados. Mientras preparaba este estudio bíblico, estaba pensando, habían 70 jinetes, esos iban a caballo, pero los demás soldados irían marchando a pie. No sé si, porque no habían carros en aquel tiempo, no de la marca que usted y yo conocemos, sino de 2 caballos de potencia, y de 3 caballos y 4 caballos. Pero no creo que el ejército utilizaba esto, así que los lanceros y los soldados irían a pie. Y eran, vamos a ver la distancia que esta gente recorrió, porque estaba investigando la distancia que hay entre Jerusalén y la ciudad de Cesarea, y son muchos kilómetros, pero esta gente estaban entrenados para esto y tenían que cumplir órdenes. Soldado tenía que cumplir órdenes. Si sucedía que los judíos interceptaban a estos soldados y mataban a Pablo, ¿saben lo que iba a pasar con los 470 soldados? Iban a ser ejecutados. Esa era la ley romana. La ley romana es que cuando a alguien se le daba un prisionero para custodiarlo, si perdía el prisionero, debía pagar con su vida. Es decir, tú pagas con tu vida si deja escapar a aquel prisionero. Así que era algo que no solo implicaba un deber, sino que representaba la vida misma del soldado. Así que, ¿qué estamos viendo acá? Durante la noche lo llevaron a la ciudad de Antípatris. ¿A qué distancia estaba de Jerusalén? 64 kilómetros. Así que aquellos soldados, ¿a qué hora salieron?
de la fortaleza? Tercera. ¿A qué hora salieron? ¿Recuerdan la hora? Tercera. La 9 de la noche. Salieron de la fortaleza y recorrieron 64 kilómetros toda aquella noche. Toda aquella noche estuvieron recorriendo todos aquellos kilómetros, 64 kilómetros. Caminando, los jinetes iban mejor, iban a caballo. Pero como quiera no se puede forzar tanto un animal, ¿verdad? A una distancia tan larga como esta. Así que los 470 soldados lo llevaron hasta esta ciudad, Antípatris, repito, 64 kilómetros de Jerusalén, y al día siguiente los 400 soldados regresaron a la fortaleza. ¿Para qué eran necesarios los 400 soldados? Porque finalmente los 70 jinetes son los que lo entregan al gobernador. Los 400 soldados era para que nadie intentara seguirlo. Ustedes saben que había un plan y pudieron quizás darse cuenta los judíos de este movimiento y querer seguirlo. Por eso 470 soldados, pero ya a 64 kilómetros de distancia, ya la situación era un poquito diferente, y por esta razón es que los 400 soldados, noten que aquí dice y al día siguiente dice, dejando a los jinetes, en el verso 32, que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Así que los 400 soldados se devolvieron a la fortaleza y los 70 jinetes continuaron hasta la ciudad de Cesarea. Vamos a ver lo que nos dice a nosotros el verso 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. ¿Cuál era la orden, hermanos? ¿Cuál era la orden que ellos tenían? Entregarle a Pablo Entregar a Pablo a salvo, al gobernador, y entregar la carta. La carta era la que explicaba. Recuerden, ¿podía un soldado abrir esta carta? Podía abrirla. ¿Sí? Podía, sí, pero Le costaría le costaría el cuello. De poder podía, pero así que no se atrevían a hacerlo. Ustedes dirán, pero ¿y cómo? Si le enviaron aquella carta en aquel tiempo, porque hoy hay sobres, ¿verdad? Que uno lo tiene un pegamento y todas esas cosas, pero aquellas cartas tenían un sello. Es decir, se doblaba la carta y entonces donde terminaba la página, como decir, doblada así, donde terminaba esta página aquí, ahí ponían un sello. El sello que era el sello en este caso, de Claudio Lisias, él como tribuno. Si abrían esa carta, se veía que el sello había sido violado y ya ustedes pueden imaginar cómo era tratado todo aquello. Así que esta carta llegó íntegra. Los soldados no supieron lo que contenía. Fue directamente al gobernador y llegaron finalmente a la ciudad de Cesarea. Vamos a ver si ustedes recuerdan esta ciudad relacionada con algo que hemos estudiado. Bueno, tenemos más de un año estudiando el libro de los Hechos y hemos mencionado esta ciudad en más de una ocasión. Vamos a ver si alguien, creo que la hermana Rubiela vi que tiene la actitud de decir algo, ¿no?
Hermana Rubiela, ¿quieres decir algo, no? Ok. Vamos a ver Cesarea, ¿qué les parece? Suena, pero no me acuerdo. Este nombre, ¿por qué esta ciudad? En honor al César. La ciudad, en honor al César, por esto tenía este nombre. Pero en esta ciudad, recordemos que llegó a vivir finalmente alguien que lo estudiamos al principio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue Felipe. Felipe llegó finalmente a vivir allí. Allí se radicó en la ciudad de Cesarea. Y otro acontecimiento que pasó está en Hechos capítulo 10, que es que Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, un centurión romano, y fue enviado allí a aquel lugar, y él era centurión allí en la ciudad de Cesarea. Así que esta ciudad era la sede del gobernador para estos tiempos. Vamos a ver, analizando esto, cuando Jesús fue crucificado, ¿dónde estaba el gobernador? ¿Estaba en Jerusalén o estaba en Cesarea? Vamos a ver si recuerdan. Leyendo los evangelios, a ver si recuerdan algún dato, dónde fue llevado Jesús, dónde fue juzgado, todo aquello. ¿Fue en Jerusalén o fue fuera de Jerusalén? Vamos a ayudarlo un poquito. ¿Fue Jerusalén o no? ¿Sí? Se lo estoy diciendo. Fue Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, allí fue juzgado. Y el gobernador Poncio Pilato vivía allí. Allí estaba el palacio del gobernador. Pero ahora estamos hablando para este tiempo de unos 25 años después de la crucifixión de Cristo. Esto que estamos estudiando aconteció unos 25 años después de la crucifixión del Señor Jesús. Para este tiempo ya la sede del gobernador no estaba en Jerusalén, aunque Jerusalén era la ciudad más importante allá de Israel, sino que estaba en la ciudad de Cesarea. Allí estaba la sede, allí estaba el grueso también de todas las tropas romanas que estaban en esa región. Ahora, Cesarea de Jerusalén está a unos 119 kilómetros. Así que en millas, si dividimos esto entre 1.6, estamos hablando de quizás unos 80 millas, pienso, 80 millas más o menos, que estamos hablando de una buena distancia, ¿eh? No era tan cerca que se encontraba. Llegaron finalmente a esta ciudad, entregaron la carta y le presentaron a Pablo al gobernador. Así que ya ellos habían hecho su trabajo. Y yo pregunto, ¿estaba Pablo inseguro o ahora estaba más seguro todavía? Vamos a ver, porque ahora no era tan fácil que los judíos pudiesen pedir lo mismo. No era tan fácil que ellos pudiesen pedir lo mismo, y la ciudad no estaba tan cerca, así que había toda aquella dificultad. Recuerden, hermanos, Dios todo lo va a hacer para obrar en nuestra seguridad. Que nosotros no entendemos, nunca vamos a entender los planes y los propósitos de Dios. Nunca vamos a comprenderlo. El profeta Isaías dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos, y los caminos de Dios más que nuestros caminos. Esto está en Isaías capítulo 55, versículos 7, 8 y en adelante. Así que
Vamos a ver lo que pasa con Félix, verso 34. Ana Jennifer. Amén. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Ok. Félix leyó la carta y ustedes saben que la carta decía que este hombre era ¿qué? Ciudadano romano. Y ellos tenían prioridad para proteger a un ciudadano romano, porque si esto llegaba a Roma, gran problema iban a tener tanto el tribuno Claudio Lisias como en este caso el gobernador Félix. Así que le pregunta que de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Cilicia era una provincia que perteneció a lo que hoy es Turquía. El apóstol Pablo nació en Turquía. Ustedes dirán, pero el hombre era judío, ¿cómo que nació en Turquía? Bueno, una persona puede, por ejemplo, un dominicano puede nacer en China. Si es hijo de padre dominicano, puede nacer en China. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vemos en este caso. En Pablo era de la ciudad de Tarso, y allí en la provincia romana de Cilicia, allí se hallaba la ciudad de Tarso, donde Pablo había nacido. O sea que Pablo nació en Roma, pero era de hijo judío y se crió como un judío. No, Pablo nació en Tarso. Eso no queda en Roma. No, Tarso queda en Turquía. Porque aquí dice Cilicia. Sí. Cilicia era una provincia de lo que hoy es Turquía. Una provincia. Tenía varias provincias. Turquía es un país bastante grande. Es como República Dominicana tiene 30 provincias, ¿verdad? Sí. Entonces, allá en Turquía, que en ese tiempo se llamaba Asia Menor, no se llamaba Turquía en aquel tiempo, Asia Menor estaba dividido en provincias. Los romanos lo tenían dividido así, y en una de esas provincias llamada Cilicia había una ciudad llamada Tarso, y en esa ciudad nació Pablo. Pero Pablo, recuerden, era de origen judío, pero él era romano. Ustedes dirán, pero ¿qué problema es este? ¿Por qué era romano? Porque los padres de Pablo eran romanos de nacionalidad, de origen judío, de religión judía, de raza judía, pero de nacionalidad eran romanos. Es como, por ejemplo, otra vez este caso, decir, vamos a pensar que dos dominicanos vienen acá a Estados Unidos y se hacen ciudadanos y tienen un hijo, ese hijo es ciudadano norteamericano, sin embargo, él es de raza dominicana, en este caso de cultura, va a comer lo que come un dominicano, pero es americano. Esto era lo que pasaba con Pablo. ¿Están entendiendo esta situación? Pablo había nacido en la ciudad de Tarso. Sus padres eran judíos, pero a la vez eran ciudadanos romanos, de raza judía, de cultura judía, pero de nacionalidad romana. Así que cuando los judíos que habían hecho el complot para matar a Pablo llegaron a solicitarle, acuérdense, vamos a volver un poquito hacia atrás, ya estamos terminando, vamos a ver el último versículo, pero quiero que ustedes entiendan esto bien. Recuerden que esto pasó en la noche, Pablo de noche fue trasladado, esa gente amanecieron en el camino, al otro día en la mañana es cuando llegan al palacio del gobernador. Estamos hablando de 119 kilómetros. Esto se tomó un buen tiempo para poder llegar, y
recuerden también que un grupo de más de 40 hombres se habían puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para matar a Pablo. ¿Y cuál era el plan? Ir donde Claudio Lisias, el tribuno, no, aunque estamos mencionando el tribuno por un lado, pero nada más son dos, es muy fácil. El tribuno era el jefe militar de Jerusalén, el que tenía a Pablo custodiado en la fortaleza. Ellos iban a pedirle que lo mandara al Sanedrín para ellos entrevistarlo, para ellos cuestionarlo, tomar alguna confesión, algunos detalles, pero el plan era de camino matarlo. Estos hombres llegaron a donde Claudio Lisias a pedirle a Pablo. Ven, llegaron a solicitarle que lo trasladara a la ciudad de Jerusalén, pero cuando llegaron, ¿dónde estaba Pablo ya? No fue en la noche que ellos fueron y Pablo en la noche había sido trasladado. ¿Será que Dios siempre se va a adelantar a los planes de los demás para glorificarse en nuestras vidas? Nosotros debemos entender esto y creer esto, hermano. Creer esto. Que cuando nos pase una dificultad mañana, no se nos olvide que Dios tiene todo bajo control y que Dios estará obrando siempre para gloria y honra de su nombre en nuestra vida. Así que ya el hombre cuando fueron, no estaba ahí. No estaba ahí, se hallaba a 119 kilómetros de distancia. Vamos a ver el verso 35, que es el último que tenemos para hoy. Le dijo: te oiré cuando vengas tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Así que recibe la carta, la lee y entonces le dice, bueno, te voy a oír cuando vengan tus acusadores. Porque el tribuno, Claudio Lisias, ¿qué hizo cuando fueron los hombres? Cuando vengan acá, le voy a decir que vayan a Cesarea para que lo acusen allá con el gobernador. En otras palabras, estaba tirando la papa caliente, ¿verdad? Pero en todo esto, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? La mano de Dios. La mano de Dios obrando para el bien de su siervo. Y quiero decir estos detalles finales. El pretorio de Herodes, ¿qué es esto? Era un magnífico palacio construido por el rey Herodes. ¿Qué Herodes? Recuerden que cuando Jesús nació había un rey que gobernaba. Herodes. Se le conoce como Herodes el Grande. Era muy sanguinario. Entonces, a la muerte de él, el reino era rey, pero bajo el poder de los romanos. Recuerden, era rey, un rey vasallo, porque quien gobernaba el mundo era el imperio romano. Él estaba bajo el poder de los romanos, pero era rey allá en Israel. A su muerte, entonces se dividió en tres aquel reino, y cada uno de los tres principales hijos, él tuvo muchísimos hijos, pero gobernaron, y uno de ellos, Herodes el Grande, fue el que vivió cuando Jesús nació, fue el que mandó a matar los niños. Y Herodes, el tetrarca, porque se dividió en este caso en cuatro, fue cuatro, el reino, y ese Herodes, el tetrarca, es el que gobierna cuando Jesús fue crucificado, el que Pilatos lo manda para que lo entreviste, y él le dice, haz un milagro para mí. ¿Qué le parece? Este hombre pidiéndole al rey del universo, al hacedor de todas las cosas, al que creó al hombre,
haz un milagro para mí, como si hubiese sido un payaso, ¿verdad? Para entretenerme a mí. Jesús dice que no le dijo media palabra. Entonces, hubo otro Herodes, Herodes Agripa I, que no es el culpable de la gripe, por cierto. Pero ese era el nombre. Herodes Agripa I y Herodes Agripa II, que nosotros lo vamos a ver, lo vamos cuando estemos estudiando el capítulo 25 del libro de los Hechos, vamos a ver este Herodes. Así que 4 generaciones de Herodes. Herodes el Grande, ese fue el que construyó este palacio en Cesarea. Esto que dice acá, en la última parte del verso 35, y mandó que le custodiasen el pretorio de Herodes, repito, fue construido por Herodes el Grande, el que gobernaba cuando Jesús nació. Este palacio fue la residencia oficial de los gobernadores romanos desde el año 44 después de Cristo al año 66 después de Cristo. ¿Por qué el año 66? Porque en el año 66 hubo una rebelión de los judíos y en ese tiempo es cuando los romanos invaden el país y luego finalmente en el año 70 destruyen el templo y arrasan con la ciudad de Jerusalén. Como se puede ver, ¿a dónde estaba Pablo ahora? Eso no era una cárcel. ¿Qué era? Un palacio. Así que ahora Pablo está custodiado. ¿Pero está dónde? En un palacio. Dios seguía obrando para la seguridad de Pablo. Así que, hermano, qué interesante saber que Dios siempre estará obrando a favor nuestro. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Confiar en el Señor. Depositarnos en las manos de Él, saber que nuestro Dios nunca falla. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Entonces, ellos se quedaron ayunando todo ese tiempo, los 40 hombres. Porque dijeron que no iban a comer hasta que mataran a Pablo. Sí. Ellos se conjuraron bajo maldición. Dijeron, hasta que no matemos a Pablo, no vamos a comer. Pero ellos lo dijeron hoy. Lo dijeron hoy. Ellos pensaban mañana, en la mañana, matar a Pablo. En la noche, Pablo es llevado. Cuando supieron que el hombre no estaba ahí, ya se acabó. No serían tan tontos como para seguir sin comer, porque Pablo estuvo 2 años en esa fortaleza preso. Todo eso lo vamos a estudiar, 2 años. Entonces, así que volvieron a comer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mis hermanos, pues lo dejamos hasta aquí por esta noche.